Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno para Todos, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Esta media hora es de ustedes. Déjennos saber qué piensan, qué necesitan y qué esperan de la televisión y de nuestro canal. Por eso es muy importante que nos escriban y pueden hacerlo a través de la página web www.canal1.com.co, desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden, todas sus sugerencias son bienvenidas. También, si lo prefieren, a través de las redes sociales del Canal 1. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Mañana es Navidad y para muchos en Colombia es tiempo de tradiciones transmitidas año tras año, especialmente por el vínculo familiar. El árbol, la Navidad, el pesebre, las novenas de aguinaldos, entre otras costumbres, han sido por generaciones una práctica propia de una gran parte de la población. A partir de la Constitución del 91, Colombia es un país con libertad de culto y con un país de libertad de conciencia, según lo declara la misma Constitución. Pero bueno, como ustedes lo pidieron, debatamos sobre la Navidad en este país con libertad de culto. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados para hablar de este tema. Samuel Ángel, buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Samuel es director ejecutivo del Movimiento Católicos de Colombia Solidaridad, abogado, columnista en medios internacionales. Además, ganó el Premio Global de Liderazgo en Londres 2011. Por otro lado, nos acompaña el padre Rafael de Brigar, director de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá. Padre, buenos días. Buenos días y un saludo a todos los televidentes que nos acompañan hoy. Muchas gracias. Los invitamos también a escuchar a David Alejandro Osorio, que se integra a esta conversación. Él es periodista y analista de temas religiosos. Ganó el tercer puesto del premio al mejor activista individual concedido por la organización secular Student Alliance y fue el primer ganador de la categoría prensa digital del premio Tecom Colombia para estudiantes de periodismo. Él nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Bien, a ustedes y a los televidentes los invitamos a que escuchemos a otros televidentes que en las calles quisieron opinar sobre este tema de la Navidad en un país con libertad de cultos. Sabiendo que Colombia es un país laico, ¿crees que la programación religiosa en Navidad es recomendada en la televisión colombiana o no? Yo considero que podría ser que sí, pero en realidad la gente como que no realiza una reflexión sobre la religión como tal, porque pues lo vemos como algo, seamos realistas, algo monótono, algo aburrido. Entonces pues yo creo que sirve como para que conozcamos nuestra historia y para que conozcamos muchos de los paradigmas sociales que tenemos actualmente y por el mismo que nos rige para discriminar o para aprobar ciertas cosas. Bueno, sí me parece importante que se manejen esos temas, aunque pues este país siendo laico o siendo pues de religiones múltiples, es bueno que haya ese tipo de televisión y de propuestas, aunque pues faltaría un poco de diversidad. Muy bien, diversidad. Samuel, entremos un poco en detalle. ¿Es la Navidad un factor que genere disturbios en la diferencia de credos y de creencias? Al contrario, la Navidad, la mayoría de las personas la concebimos como tiempo de unidad, tiempo de fraternidad, tiempo de abrir el corazón. Y en ese sentido, el pesebre, los villancicos congregan a las familias, congregan muchos barrios incluso, y congregan a los oyentes en torno a una televisión que gire sobre todos estos temas navideños. ¿El pesebre y la tradición padre son estrictamente católicos, son excluyentes de otro tipo de credos, incluso cristianos o de otro tipo de espiritualidades? No, realmente el pesebre, que tiene sus orígenes allá en San Francisco de Asís hace muchos siglos, ha sido como una visualización de la fiesta de la Navidad, del nacimiento de Cristo, pero ha sido también como un distintivo de los católicos, pero pues en nuestra sociedad hace parte de casi que de la iconografía, ¿no? De nuestra simbología. Creo que es hasta interesante eso, es un signo muy abierto, muy acogedor, muy atractivo y muy para nuestra cultura, ¿no? Que es de tantas imágenes, de tanta música, de tanta alegría. Creo que el pesebre es como una ventana abierta. Muy bien, alegría, ha dicho la palabra, sí, padre, la alegría. Claro que algunos la han derivado hacia otro tipo de alegría y la han convertido en parranda y en tiempo de vacaciones, ¿no? Así es. Sí, y algo muy bonito que tenemos los latinos, que nos identifica un poco con ese pueblo italiano que
del cual nació el pesebre es el ambiente festivo. Lo que pasa es que San Francisco lo aterrizó a esa adoración al niño Dios, que inclusive dice la narración que cuando San Francisco se acercó a adorar al niño, que era un niño, que era una imagen, digamos, de porcelana, el niño abrió los brazos y le dio un signo de cariño a San Francisco, ¿no? Entonces, eso es lo que siente uno cuando se acerca a estas fiestas, cuando se acerca al pesebre, ese pesebre que desde allá se extendió por todo el mundo. La Iglesia invita al recogimiento. ¿Qué piensa de la Iglesia de esos fieles que se van más bien por el lado, digamos, más superficial de la celebración? ¿Qué les podemos decir a ellos que nos acompañan esta mañana? Pues mire, yo creo que en verdad lo que uno quisiera ver, y en eso hay un trabajo grande por hacer, es que ese fuera un momento, como usted lo decía, de alegría, de festejo, en fin. Pero yo creo que a toda nuestra sociedad, a todas nuestras familias, a todas las personas, les cabría muy bien que aprovecharan esos momentos un poco para un momento como de resiliencia, como de reflexión. Yo creo que el estado espiritual, y si me lo permite, el estado mental de la sociedad colombiana no es bueno. Nosotros somos gente que tenemos muchos enredos en la cabeza, tenemos muchos conflictos, tenemos muchas tareas por hacer desde el punto de vista espiritual. Es muy interesante cuando una familia, una persona, un matrimonio, un grupo de personas dicen, vamos a aprovechar estos días por lo menos media hora para hacer un momento como de un alto en el camino y pensar un poco y reflexionar un poco y sacar unas conclusiones. Se ha vuelto para nosotros los religiosos pues un reto, ¿no? Porque pues, la Navidad lo que ha caído es en manos de lo comercial entonces y de lo recreativo y del tiempo del descanso. Entonces no es tan fácil. Yo a veces digo que ahora el pesebre compite con la piscina y compite con el vuelo y compite con... Pero bueno, esa es la historia y hay que estar. Y con la parranda. En otra perspectiva le preguntamos a David, ¿qué significa para usted la Navidad? Para mí, la Navidad es una época para compartir con la familia, los amigos, intercambiar regalos, comer juntos, celebrar la vida y la amistad con los seres queridos. Todo eso se puede hacer sin religión. Precisamente porque David se declara sin religión, pero coincide en eso que ustedes dos han aportado, que es época de recogimiento, que es época de estrechar los lazos, que es época de conseguir afianzar los vínculos, particularmente los vínculos familiares, porque es una época familiar. Sí, pero realmente la Navidad, una de las bonitas cosas que tiene es que remite a lo religioso, remite a la espiritualidad, remite no a una fraternidad insulsa, sino a algo que va más allá, algo que trasciende, y eso lo genera lo religioso. Y esa religiosidad es el nacimiento del niño Jesús. ¿Cuál es el significado específico estando a horas de celebrarlo? Claro, lo que celebramos exactamente, hablando en términos teológicos, es la encarnación del Hijo de Dios. Dios que se hace carne, se hace ser humano en todo idéntico a nosotros, excepto que no tiene pecado. Eso es lo que hay que celebrar, que mejor dicho, el motivo no puede ser mejor. Dios que viene a estar con nosotros, el Emmanuel, el que sea, como diría el Papa Francisco, el que se hace vulnerable, porque Cristo se hizo ser humano y se hizo vulnerable, tan vulnerable que lo crucificamos, que lo expulsamos, que lo maltratamos, y sin embargo Dios en este acontecimiento dice, yo quiero estar cerca, siempre, y esa es la gran noticia, Dios quiere estar cerca, y como lo decía ahora Samuel, pues eso es lo más trascendente, lo más grande. La fraternidad es muy bonita, pero si uno además esa fraternidad la puede poner en contacto con Dios, pues el panorama es absolutamente maravilloso. Muy bien, es celebración en el sentido de conmemoración, entonces justamente por ese don. Conectémonos ahora con María Paula Martínez, politóloga con maestría y especialización en periodismo de la Universidad de los Andes. María Paula, buenos días. ¿Cómo se conjunta aquello de que somos un país con libertad de cultos, pero donde la Navidad es una celebración generalizada en nuestro país? Bueno, hola Mario y todos, ¿cómo están? Yo siento que lo que nosotros vemos en la televisión es sobre todo nuestra cultura más que nuestras reglas. Y en ese sentido, pues la televisión y los medios reflejan que somos un país sobre todo católico, con unas tradiciones culturales y populares muy arraigadas en torno a la Iglesia Católica, las figuras de la Navidad, del pesebre, de María, crecemos pidiéndole regalos al Niño Dios, y en ese sentido es muy difícil que alguien que no sea católico en Colombia, por ejemplo, no
tenga como acceso o se dé cuenta de esto. Yo, por ejemplo, recuerdo, tengo una compañera que es judía y siempre hemos dicho lo difícil que para ella es sustraerse de eso. O sea, aunque ella no lo practique, no está en sintonía con la novena, pues entra a un centro comercial y suena Noche de Paz, a donde va le dan un dulce, en todo lado hay gorritos, a las oficinas, los médicos, todo este ambiente, los medios por supuesto. Entonces ella se ve como sumergida en una práctica que ella no hace, no comparte, pero es consciente que vive en un país cuya mayoría de población sí lo hace. Desde la perspectiva de ustedes dos, ¿cómo debería ser la televisión por estos días, particularmente en estas fechas? Pues tenemos un ejemplo muy reciente y fue la visita del Santo Padre. La televisión dejó de ser una película de terror en los noticieros para convertirse en algo parecido a una Semana Santa festiva, es decir, unos días donde realmente se transmitan las Eucaristías, las novenas, las homilías y todas aquellas cosas que nos llevan al verdadero sentido de la Navidad, que es el que decía el Padre hace algunos minutos. Muy bien, ¿cómo puede la televisión ayudar desde esa perspectiva espiritual a generar vínculos familiares en esta época, padre? Mire, yo creo que, y ustedes lo saben los que hacen televisión, la audiencia religiosa o los televidentes religiosos son muy grandes, ¿no? Los programas religiosos tienen un eco maravilloso, lo cual a mí me parece que revela varias cosas. Uno, hacemos parte de un país que, aunque como se dice en relación con el Estado puede ser laical, pero es un país enormemente religioso. Y hoy hablamos con tranquilidad de pluralismo religioso. Es un país, se lo pongo en términos un poco así coloquiales, rezandero. Somos un país rezandero en el buen sentido. En segundo lugar, la televisión, que creo que le corresponde también recoger el fenómeno social, tiene ahí un campo de trabajo maravilloso, que es poder entrar en ese campo de la vida colombiana, que es la parte religiosa. Y en tercer lugar, creo yo, puede hacer un aporte muy interesante a fomentar esas tradiciones, esa espiritualidad, no en el sentido como de hacer proselitismo, sino decir, mire, esto sucede en Colombia, esto es parte de la idiosincrasia colombiana, esto hace parte de nuestras familias. Darle campo a eso en la vida de televisión es reconocer eso y yo creo que fortalecerlo. Y desde el punto de vista de sus creencias también se puede trascender desde el punto de vista familiar, en esos vínculos que hemos venido conversando. David, tomando un poco lo que acaba de decir Samuel, ¿usted piensa que entonces a veces los medios de comunicación y particularmente la televisión juegan con esas tradiciones como una estrategia de consumo? No hay ninguna estrategia de consumo, ustedes lo saben mejor que yo. La televisión es un formato para entretener y los canales están sujetos a las leyes de la oferta y la demanda. Si los televidentes quieren ver cosas navideñas, el canal que no haga eso se cae en rating. Ahí están las diversas opiniones de quienes piensan distinto, porque también la Navidad está abierta a personas que tienen otro tipo de pensamiento, no solo desde lo espiritual, sino también desde la perspectiva del consumo televisivo y que esperan también una oferta distinta que forzosamente no riñe con el espíritu de la época navideña, padre. Sí, yo creo, mejor dicho, todos en Colombia estamos llamados hoy en día a hacer un esfuerzo, que es que quepamos todos, que es lo que no ha sucedido en este país por tanto tiempo. No cabemos todos, entonces tendríamos la tendencia a sacar, a quitar, a desaparecer. No, yo creo que tenemos que caber todos, siempre dentro de un marco de respeto, de tolerancia en el mejor sentido, y también creo yo que a todos nos conviene en un marco de escucha. Yo creo que todos tenemos que tener la capacidad de aprender. Yo como sacerdote oír, por ejemplo, al no creyente, y aprender. Que él tampoco se cierre a mi discurso, porque finalmente lo que quiero es ofrecerle algo que creo que le puede ser útil. No creo que estemos ya para tiempos como de muros, ¿no? En este tiempo en que están de moda los muros, el Papa nos ha sugerido por qué no quitamos los muros y entendemos que hay perspectivas, hay diferentes creencias y las que sean respetables, pues que circulen por la sociedad con tranquilidad. Yo creo que nos hacen bien a todos. A propósito de muros y de derribar muros, Samuel, ¿usted cree que la televisión ha contribuido de alguna manera a fortalecer la tradición o por el contrario ha ido en desmedro de ella? La televisión, aunque como decía hace un momento, hay hasta noticieros que parecen películas de terror con estas noticias que vemos, de fondo en la época navideña hay una tradición muy arraigada. El pueblo colombiano es de tradiciones. El pueblo colombiano es un pueblo con un altísimo porcentaje de gente católica que pues tiene una raíz en pesebres, villancicos, etcétera. Entonces, un poco la televisión ha mantenido esa tradición desde nuestra perspectiva.
Muy bien, es momento de escuchar a nuestros televidentes en esta nuestra primera tribuna. Me parece que el formato del Canal 1, desde su historia o sus años que lleva, es diferente a estos dos canales, los cuales manipulan pues, el gobierno y los medios. Muy bien. Es una apuesta distinta, efectivamente, la del Canal 1, y paulatinamente los televidentes lo van apreciando. Padre, ¿qué le debe la televisión a la tradición navideña y qué le debe la tradición navideña a la televisión, si es que le debe algo? Bueno, yo creo que la tradición le debe un reconocimiento a la divulgación, ¿no? Hay muchas de esas tradiciones que llegan a través de los medios y de la televisión y de una forma muy clara, muy contundente. Y yo creo que la televisión le debe, digamos, el encontrar un contenido por una parte, pero también un contenido que requiere trabajo. Yo creo que el contenido religioso hay que trabajarlo cada vez más porque es un contenido profundo, es un contenido serio, es un contenido que no se puede banalizar, porque si no, pues pierde su esencia. Es decir, como lo decía ahora uno de los que intervenía, decía, lo religioso de pronto puede ser aburrido, puede ser como tedioso, depende cómo se presente, cómo se profundice, cómo se descubran sus aristas. Yo creo que cuando se hace eso bien, la televisión también va a encontrar ahí una beta muy interesante de trabajo. Muy bien, miremos un poco el caso de Uruguay. Uruguay, para la época navideña, hizo sustanciales cambios desde el punto de vista de la percepción de la época. El 25 de diciembre, que es el día de la Natividad, de la Navidad propiamente dicha, en Uruguay lo convirtieron en el día del turismo, de la familia, y la semana de la Navidad en la semana del turismo. ¿Qué podríamos pensar al respecto? ¿Qué podríamos evaluar al respecto? Pues tiene mucho que ver el presidente de la época, ¿no? Una persona de izquierda, o sea, que respetamos izquierdas o derechas, pero por el contrario, en Colombia, que es un país tan arraigado a las tradiciones, a la familia y a la misa, vuelvo y digo, al pesebre, deberían más bien los medios de comunicación fomentar aún más eso, para que la gente, en vez de estar pensando en crímenes y en cosas de estas, se acerque más a las tradiciones familiares que ya vivimos nosotros como colombianos desde hace mucho tiempo. El pueblo colombiano es bastante distinto del pueblo de Uruguay y no hemos tenido nunca un presidente como el que tuvieron ellos. Padre, ¿usted qué le pediría a la televisión colombiana, a este canal, a los programadores, a los realizadores, que hicieran en esta época de Navidad, tanto en lo general como en lo específico, si le parece hacerlo? Sí. Bueno, yo le pediría como dos cosas, ya insinué una. Uno, que el acercamiento a lo religioso sea profundo, sea serio. En eso ha habido toda clase de ensayos, a veces ha habido unas presentaciones muy vagas de las cosas religiosas. Yo pediría más profundidad. Como anécdota, yo como director de comunicaciones de la Curia de Bogotá, una de las dificultades que tenemos a veces es hacer interlocución con la prensa porque no hay conocimiento profundo de lo religioso. Entonces yo creo que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, abrir con tranquilidad el espacio, los programas a este tipo de celebraciones. No solamente les trae audiencia, sino que también, como digo, les permite hacer un aporte a la sociedad colombiana, que es oír una voz que habla de salvación, de solidaridad, de oración, de familia, que yo creo que también hay que darle mucho más campo a esas voces. Y ahí, Samuel, debe estar explícito lo religioso, lo espiritual, lo trascendental, o puede ser sugerido en esta idea de generar comunidad. Yo creo que las dos cosas hacen un complemento. Hay personas, hay televidentes a los que nos interesa mucho el tema religioso y hay otros a los que les interesa el tema fraterno. Creo que se debe respetar y creo que las dos ayudan a tener un país un poco más tranquilo, un país dirigido a vivir la Navidad como se debe vivir. Muy bien, padre. Los niños, los adultos, las familias, las novenas, la televisión, ¿está narrando bien la Navidad? Yo creo que en general sí. Tal vez podía uno precisar un poco más ese contenido religioso para que no se nos pierda el carácter religioso de la fiesta y no lo consuma pues toda esa parafernalia que
que se ha armado en torno a la Navidad. Pero Navidad quiere decir natividad, quiere decir nacimiento de Cristo. Más religioso que eso no se puede. Entonces yo creo que se puede como precisar el contenido religioso en la seguridad de que eso para cada persona es una ganancia para el niño, para la familia, para el matrimonio, para el que está solo, para el que está enfermo, es una ganancia y no hay por qué no compartirla. Muy bien, a veces los noticieros transmiten momentos o a veces toda la novena de aguinaldos en sus emisiones y a veces lo hacen en otros espacios. ¿Es eso adecuado? ¿Es conveniente? Nosotros creemos que es conveniente y es conveniente además por nuestros niños. A nuestros niños hay que enseñarles también que hay momentos para ser feliz y las navidades y las novenas traen una felicidad sana, como decía el padre, algo que no es banal, algo que tiene otra dimensión. Qué bueno que los medios de comunicación, como inclusive hemos visto que hasta centros comerciales lo hacen por todo el país, han traído la tradición de las novenas como un ambiente familiar, fraterno y festivo, pero muy distinto a lo que a veces consideramos que es esa festividad de los latinos, ¿no? y de los colombianos particularmente. Bien, sigamos incorporando nuevas voces, sobre todo para preguntar si este pensamiento general religioso de unión y de fraternidad tiene, digamos, de alguna manera algún grado de exclusión con aquellos que piensan de una manera distinta. La Corte estableció que Colombia es un estado laico, o sea, no se pueden usar recursos públicos para promover la religión. Afortunadamente, la Navidad es mucho más que religión. Papá Noel, el arbolito, el intercambio de regalos, buñuelo, natilla, son todos temas que las entidades públicas pueden promover sin violar la Constitución. En cuanto a la televisión, los canales públicos deben respetar la separación entre el Estado y las iglesias. Los canales privados pueden transmitir lo que deseen. Y llegó justamente a través de las narrativas mediáticas, Papá Noel, a través de las películas, a través de las series, a través de las narrativas periodísticas que hablaban de otras latitudes. ¿Es eso conveniente? Pues eso hace también parte un poco del fenómeno de la globalización que también es propio de la televisión. San Nicolás, digamos, se ha distorsionado un poco a llegar a este Papá Noel que lo vemos brincando por las azoteas en las películas. Lo importante es que haya un diálogo familiar y que haya la explicación real de qué es el fenómeno navideño que es tan bonito y que hace parte de nuestra tradición, como decía el padre, desde otra óptica, ¿no? Un poco más latina, más festiva, más familiar. Y existe la dicotomía del árbol navideño y el pesebre, y el niño poniendo la cartita a San Nicolás en el árbol y de pronto rezando en la novena al Niño Jesús para la Natividad el 25. ¿Hay dicotomía ahí? No, yo creo que hay dicotomía. Nos volvimos como eclécticos, tenemos de todo, ¿no? Esto parece un bazar navideño. Pero yo creo que todo va en el espíritu que le ponga uno a las cosas, ¿no? Ese niño que se acerca al pesebre o al árbol, a San Nicolás, lleva la carta, la familia, como decía ahora nuestro interlocutor, que hace regalos, todo eso. Lo interesante es crear un ambiente, pero descubrirle la razón a ese ambiente. Aquí está sucediendo un acontecimiento religioso, espiritual. Si me ayuda el árbol, pongo el árbol. Si me ayuda el pesebre, pongo el pesebre. Si me ayudan los regalos, pongo el regalo. Es como empapar la atmósfera de ese espíritu de la presencia de Dios. Lo demás cada uno pues tiene sus gustos. Hay quienes han querido cambiar el texto de la novena, ¿verdad? Y quieren, bajo la perspectiva de actualizarla, han cambiado el texto de la novena. Hay otros que, en cambio, quieren mantener la novena tradicional, esa que nos sabemos de memoria. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues siempre es bueno mantener las tradiciones, entre otras cosas, porque nos acostumbramos a cambiar todo. Cambiamos el texto de la Constitución, cambiamos el texto de las normas, acomodamos las normas y la ley a lo que se nos ocurre, y por eso estamos como estamos en este país. Debería tenerse en cuenta el texto original, que es un texto además muy bonito, que es el texto que además conserva de todo lo que se ha tratado el programa, que es esa tradición tan bonita, ¿no? Entonces es importante también que los padres de familia revisen los textos, porque ya a estas alturas donde el papel aguanta todo, pues nos podemos encontrar con sorpresas en estas Navidades con textos que no son los indicados. ¿Es mejor mantenerlos, padre? Yo creo que hay que mantener lo básico, pero también en la situación actual.
digamos, el estado religioso de la nación, por ponerle un título al tema, por lo menos nosotros los evangelizadores sí tenemos que hacer un esfuerzo de tratar como de hacer más comprensibles las cosas, de que sea un medio de evangelización, que sea un medio de presentación de las realidades de la fe lo más accesible posible para las personas. Quisiera proponerles que brevemente nos dijeran, en esa perspectiva de consejo, en esa perspectiva pedagógica, ¿qué debemos hacer para que la televisión sea epicentro de reencuentro en esta Navidad que estamos a horas de celebrar, padre? Bueno, yo diría 2 o 3 cosas. Una, reconozcan que hay un hecho sociológico que es nuestra fe religiosa. Eso hace parte de la colombianidad perfectamente visible. En segundo lugar, permitan que eso haga parte de los contenidos privilegiados de la televisión. Yo creo que a la televisión le cae muy bien cuando hay esos contenidos religiosos serios, bonitos, bien planteados. Y en tercer lugar, también a nivel de la televisión, déjense tocar por eso también. No lo miren como el espectador en la Plaza de Toros allá arriba, sino déjense tocar porque yo creo que también les abre unas perspectivas interesantes para el trabajo de comunicación. Para los televidentes, teniendo en cuenta que, como decía CNN, el 92% del país es católico y lo vivimos un poco con la visita del Santo Padre, se notó ese fenómeno de movilización católica. Quisiéramos invitarlos a todos, como decía el Padre, el Papa precisamente, salgamos a las periferias en estas Navidades, llevemos nuestras tradiciones, volvamos a ser fraternos, volvamos a llevar esa catolicidad a la calle, por decirlo de esa manera, ya que si somos la mayoría, pues hagámoslo de manera fraterna, hagámoslo de manera respetuosa y llevemos el pesebre y todas nuestras tradiciones. Para los realizadores, ojalá aprovechemos esa gran tradición católica que hay en el país para que muchos disfruten estas Navidades también en la televisión. Compartir es el secreto para mañana, compartir lo que sea, el alimento, la compañía, el abrazo, los parabienes. Compartir es la invitación que les hacemos a horas de la Navidad y es una forma de integrarnos como nación en estos momentos que estamos viviendo. Samuel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes y Dios los bendiga en estas Navidades. Padre, muchas gracias. Sí, muy amable. Muchas gracias por la invitación y una feliz Navidad en Cristo a todos. Muy bien, y a todos ustedes televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados. A las 7:30 de la mañana en la cita, no se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo electrónico defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren, pueden venir aquí a la Avenida El Dorado 85 D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, reclamos, quejas o sugerencias sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en las redes sociales del Canal 1, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Y una muy feliz Navidad.